Okay, so good evening everyone who is here. We're going to continue with the questions and answers that were, the questions anyway, that were sent in. We have a lot of them, so I will try to go through them a little bit quickly to give something very precise and to the Buenas noches. Yeah. Buenas noches a todos. Aquí estamos de nuevo. Vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos todavía muchísimas preguntas. Voy a intentar ser lo más preciso e ir al grano para intentar ver el máximo número de ellas. So the first was about energy channels, chakras and Dzogchen. Y la primera es sobre canales de energía, chakras, canales y todo eso. Y el Dzogchen. This is a way of dealing with the sense that we have that our body is a thing. Esto es una manera de tratar el cuerpo como si fuese una cosa. A thing in a world of things. Una cosa en un mundo de cosas. So we have a sense inside our body there are a lot of different things. Tenemos el sentido de que dentro del cuerpo pues hay muchísimas cosas. Heart, lungs, intestines, and so on. Corazón, intestinos, pulmones, todo eso. So the body is an entity full of sub-entities. Y el cuerpo es una entidad llena de subentidades. So, but the vision of the body through the channels and the energy moves, the breath or the prana, is different. Pero la visión del cuerpo a través de los canales, de la energía, del prana, es diferente. So we have the central channel, which is empty, and it's always empty. And we have two side channels, the solar and the lunar, and coming out from them, we have many different tiny pathways of energy running through the body. Tenemos el canal central, que siempre está vacío, y luego tenemos dos canales laterales, solar y lunar, y de ellos salen muchísimas ramificaciones, como pequeñas ramas que llenan toda de energía todo el cuerpo. And so by focusing on breathing, we have a sense of the moving through the different channels. Y al centrarnos en la respiración, podemos tener la sensación del movimiento a través de los canales. So there are two moves. You first, all the energy from the sub-channels into the side channels and then into the central channel, which is empty. Y hay dos movimientos. Uno de ellos es toda la energía de los subcanales que baja a los canales laterales y luego de ahí al canal central que está vacío. And then from the central canal, coming back and spreading out through all the canals in the body, but with the sense of movement of the prana and the openness of its ground, which is this avaduti, empty central channel. Y luego el movimiento del canal central hacia los canales laterales y a todos los subcanales, pero con una sensación del movimiento de la energía con este vacío del que proviene el canal, que tiene el canal central. This is both an energetic and a symbolic way of seeing the meaning of Dzogchen. Y esta es una manera energética, pero también simbólica de ver en el Dzogchen. Dzogchen means the great whole. El Dzogchen significa el gran todo. The undivided. Lo individido. Which is another way of saying non-dual. Que es otra manera de decir no dual. When you have two things, they are separate, they stand in opposition to each other. Cuando tenemos dos cosas, están separadas, están en oposición una hacia la otra.
So we can put stillness and movement into opposition. Y entonces podemos colocar quietud y movimiento en oposición. But when the prana is moving and we feel the aliveness of the body, this movement of stillness. Pero cuando el prana está en movimiento y sentimos el movimiento del cuerpo, este movimiento está unido a la quietud. When the movement is inside the central channel, it doesn't cause any trouble. Cuando el movimiento está dentro del canal central, no causa ningún problema. Just as when the movement of the mind is occurring inside emptiness, there is no karma. Exactamente igual que cuando el movimiento de la mente, cuando el movimiento hay dentro de la mente, de esa apertura, pues eso no crea, de la mente vacía, eso no crea karma. Karma begins when you have a subject and an object. El karma empieza cuando tienes un objeto y un sujeto. I want to do this to you. I want to take this from you. Yo quiero hacer esto hacia ti, yo quiero tomar esto de ti. So when the mind itself, rigpa, empty awareness, is the ground of our presence, this is the basis of how we are, there is no subject and object differentiation to lead to the accumulation of tendencies, which is the meaning of karma. Entonces, cuando la mente en sí está presente, esa gran apertura, rigpa, está presente, esa presencia donde se produce el movimiento, entonces no hay una separación de sujeto y objeto y entonces no se produce esa tendencia, esa acumulación de tendencia, que es lo que significa karma. Tendency is the echo or the reverberation of the past into the present. Tendencia es el eco o la reverberación del pasado hacia el presente. But in Dzogchen, when they talk of Lundrup, means instant arising of this moment, and it comes all together fresh. Pero en Dzogchen, cuando se habla de Lundrup, implica un surgimiento instantáneo y llega todo de golpe y ahora, todo siempre nuevo y fresco. The three times have no independent basis. They are just a movement of structuring within the instant infinity of immediate presence, Lundrup. Los tres tiempos no tienen una independencia inherente, son simplemente una manera de organizar los patrones de la energía que surge siempre, espontánea, es decir, de So the Lundrup. idea of the sorry, so the idea of the channels and the energy and the chakras, which I won't explore just now, it's exactly the meaning of not separating movement from stillness. Entonces, toda la idea de los canales y de los chakras, de los que voy a hablar ahora, pues viene en esta idea de no separar quietud y movimiento. So then there is a question, a little bit intellectual. If subject and object operate through language, and this mediates our experience, how is it for animals and beings in other realms? And how was it before language developed? Y entonces viene esta So otra I break it in two parts. Okay. I'll say it again, two parts, a bit easier. If subject and object operate through language, and this mediates our experience. Entonces, si esta pregunta, un poco intelectual, si sujeto y objeto están mediados por el lenguaje y el lenguaje media nuestra experiencia, how is it for animals and beings in other realms? And how was it before language developed? ¿Cómo es para los animales o para los seres en otros reinos? Y por otro lado, ¿y cómo era antes de que se desarrollase el lenguaje? Each dimension has its own pathways of communication.
Cada dimensión tiene sus propios caminos de comunicación. On the television, we can see nature programs where we see shoals of small fish turning and moving together. En televisión vemos estos programas de animales en donde vemos montones de peces moviéndose todos juntos en armonía. They're not, nobody's sending them some special message, but somehow they find themselves moving together. Nadie les está mandando ningún mensaje especial, sino simplemente de alguna manera se encuentran a sí mismos moviéndose juntos. Because a sentient being means having a mind. Porque ser sintiente implica tener una mente. Whatever realm we're in, we have sensibility. We have sense organs of some kind. En cualquier reino en el que estemos, tenemos sensibilidad, tenemos sentido, es decir, tenemos órganos de los sentidos de algún tipo. It means every living creature is in an environment and is part of an environment. Es decir, que cada criatura que vive está en un ambiente y es parte de ese ambiente. Well, this relates to what we looked at before. Non-duality means there are no isolated individuals complete in themselves. Y esto tiene que ver con lo que hemos visto antes. No dualidad significa que no hay ningún solo entidad que sea que esté por sí misma, que esté aislada por sí misma. The only complete thing is the great completion, which is everything. La única cosa completa es la gran completación, es decir, todo. So, in our in communication with the environment, Y entonces, en esa comunicación que tenemos con el entorno, energy is moving with energy. la energía se mueve con la energía. And there are two main modes of this. There is desire and aversion. Y hay dos principales modos de que esto funcione, deseo y aversión. We have desire for safety, for food, for sex and reproduction, and so on. Tenemos deseo de seguridad, de comida, deseo sexual, de mantener la especie, todo eso. And we have aversion to danger, suffering. Y tenemos aversión al sufrimiento, al peligro y a todo eso. So we engage with the environment looking to get more of what we like, looking to get less of what we don't like. Y entonces nos involucramos con el entorno intentando tener más de lo que nos gusta, intentando tener menos de lo que no nos gusta. With our own eyes every day, we can see that birds do this, squirrels do this, dogs do this, cats do this. Y con nuestros propios ojos podemos ver cada día que los pájaros hacen esto, las ardillas hacen esto, los perros, los gatos hacen esto. So language is the particular and particularly sophisticated quality of communication that human beings have, but all beings in the different realms have their own modalities of communication. Entonces podemos ver que el lenguaje es una modalidad propia nuestra, muy sofisticada de comunicación, pero que todos los seres tienen sus propias maneras de comunicación. Generally speaking, in the six realms, it's best to be born with a human body. Hablando de manera general, dentro de los 6 reinos, lo mejor es nacer dentro del reino de los humanos. Because then we can avail ourselves of this third level of transmission, which is through our ears, through hearing Dharma instructions and so on. Porque entonces podemos proporcionarnos los niveles de transmisión, incluido el tercer nivel de transmisión, que es a través de nuestros oídos y a través de las instrucciones y todo eso. The first level of transmission of the Buddha's mind, which is direct, that's available for all creatures samsara. El primer nivel de transmisión, que es a través de la mente, desde la mente del Buda, ese está disponible para todos los seres en el samsara. All sentient beings have awareness. Todos los seres que sienten tienen presencia. But it's covered for them by their intoxication with thoughts, feelings, sensations, and so on.
pero está cubierta para ellos por su intoxicación de pensamientos, de sentimientos, sensaciones y todo eso. The first level of transmission, which is the instant openness of the mind, although it's always, the door is always open, we can't find the door because we are looking for this and looking for that. El primer nivel de transmisión, que es la apertura inherente de la mente y que está disponible para todos nosotros, pero no podemos, no lo podemos utilizar porque estamos siempre ocupados buscando esto, buscando aquello, siempre la mente ocupada. And in the same way, the symbolic transmission is also available, particularly through nature. Y también, del mismo modo, el segundo nivel de transmisión simbólica está siempre disponible, especialmente a través de la naturaleza. The clouds in the sky, Las nubes en el cielo, the rainbow, el arco iris, light shining through a drop of water hanging after the rain. la luz que brilla a través de una gota de agua que se queda tras la lluvia. Out of clear light comes a five-colored light, rainbow light. A partir de la luz clara surge los 5 luces del arco iris. This diversification of light and the unity or the unitary structure of light is not in opposition. Esta diversificación de la luz y el que esté de manera unitaria, su estructura unitaria, no está en oposición. Neither one nor many, you have the diversity of emptiness. Ni uno ni muchos tienen la diversidad de la vacuidad. Every day this is displayed for us thousands of times, Cada día esto se despliega para nosotros miles de veces, but we don't see it. pero no lo vemos. That's why we have Dharma teachings, Por eso tenemos enseñanzas del Dharma, whose function is to help us think less and see more. cuya función es ayudarnos a pensar menos y ver más. And how was it before language developed? ¿Y cómo era antes de que se desarrollase el lenguaje? Well, the structure of Dharma understanding is not inside a Darwinian evolutionary system. El modo tradicional, el entendimiento tradicional del Dharma no está dentro del marco de la evolución darwiniana. As far as we know, dinosaurs managed to eat and to fuck. Por lo que nosotros sabemos, los dinosaurios se las arreglaban para comer y para follar. So they managed the basics without our kind of language. Es decir, se manejaban para funcionar sin ningún tipo de lenguaje. Desire and aversion are at the basis of every form of life. El deseo y la aversión están en la base de todas las formas de vida. So the main thing is for us to look and see what do we do with language. Entonces la cuestión principal para nosotros es ver qué es lo que hacemos con el lenguaje. When we speak, the words are dissolving. Cuando nosotros hablamos, las palabras se disuelven. Silence, sound, silence. Sonido, silencio, sonido, silencio. This is the movement of words in time. Es el movimiento de palabras en el tiempo. But with our addiction to concepts, it is as if we can pull sound out of time and solidify it as a memory and structures of cognitive relatedness. Pero con nuestra adicción a los pensamientos es como si nosotros pudiésemos solidificar todo el tiempo y fuese algo concreto. We are thinking about thoughts. Estamos pensando sobre pensamientos. You can take a little glass if you have one in your house and just flick the edge of it so it goes ding.
Tú puedes tomar un vaso, una copa en tu casa si tienes y tocar gentilmente el borde y entonces hace cling, un sonido que dura. Open yourself fully to the sound as sound. Y ábrete plenamente al sonido como sonido. What is there to think about in the sound? ¿Qué es lo que hay que pensar en el sonido? Oh, this glass makes a different sound from that glass. Oh, este vaso hace un sonido diferente de ese otro vaso. In that moment, you're thinking about your concept of this sound in relation to your concept of that sound. Y en ese momento tú estás pensando sobre el concepto que tienes del sonido y en relación con el concepto de un sonido, en relación con el concepto que tienes sobre otro sonido. Sound is always vanishing. El sonido siempre se desvanece. If you stay with the immediacy of the sound, you have immediate connection and the dissolution of the medium of connection. Si te quedas con la inmediatez del sonido, tú tienes conexión inmediata y la disolución inmediata de esa conexión. And in that way, gradually, you're free to use language without being used by it. Y de esa manera eres libre de utilizar el lenguaje sin ser tú utilizado por él. So now another question. Y ahora otra If pregunta. if everything is the play of the mind, how does the ego fabricate things? Si todo es el juego de la mente, ¿cómo es que el ego fabrica cosas? And what occurs when that stops? ¿Y qué es lo que sucede cuando eso para? So this is really a question about perception. Esta en realidad es una pregunta sobre percepción. Wherever you're sitting just now, look around the room, you see things. En cualquier lugar donde estés sentado, ahora mira alrededor de la habitación y tú ves cosas. Now, as some of us have done many times, we have to become aware that we don't see things at all. Y como algunos de nosotros ya hemos hecho muchas veces, tenemos que darnos cuenta de que no vemos cosas en absoluto. We think the world full of things. Nosotros pensamos que el mundo está lleno de cosas. The thingness of things arises with the thought of the thing. El hecho de que las cosas sean cosas surge cuando nosotros las pensamos como cosas. So through our senses, we judge smooth surfaces, rough surfaces, heavy objects, light objects, and so on. Y a través de nuestros sentidos nosotros juzgamos superficies suaves, superficies ásperas, objetos pesados, objetos ligeros y todo eso. Concepts. El mundo está lleno, lo hacemos a través de conceptos. You have to keep looking for yourself. Tienes que seguir observando por ti mismo. Oh, what I call a chair. This is the application of the idea of chair to the object. Es decir, lo que yo llamo una silla es la aplicación del concepto silla a el objeto. Small children relate to chairs as something to hide under, or hide under the table. Los niños pequeños se relacionan con las sillas como algo en lo que esconderse o algo que se esconde debajo de la mesa. They're drawn to the idea of entering into spaces that big people can't go into. Son atraídos hacia la idea de esconderse en pequeños lugares en donde no pueden verlos los adultos. That is to say, that space registers as something unique and specific for them. Es decir, ese espacio se registra como algo específico y único para ellos. That kind of space is usually pretty invisible for us as adults. Y ese espacio, ese tipo de espacio es bastante invisible para nosotros como adultos. The small child is exploring the world through their body. Pero un niño pequeño explora el mundo a través de su cuerpo. And their imagination form it into
many different experiences. Y lo transforma dentro de un montón de experiencias diferentes. But when we arrive at the conclusion a chair is a chair, a table is a table, then we have the solidity of the concept. Pero cuando llegamos a una conclusión de que una silla es una silla, una mesa es una mesa, pues entonces hemos llegado a la solidez del concepto. So this is how the ego is fabricating objects. Así es como el ego fabrica los objetos. Just as someone working in the factory fabricates or makes a chair, taking pieces of wood or metal and putting them in a shape. Exactamente igual que si alguien en una fábrica fabrica una silla, cogiendo trozos de madera, cogiendo trozos de metal y dándole una determinada forma. In the same way, our mind is fabricating our me. Y del mismo modo, nuestra mente fabrica el mundo para nosotros. That is to say that as soon as our eye sees this particular object, our interpretive associations, which are aesthetic, economic, historical, emotional, gather around and wrap the object of perception in this interpretive matrix. Es decir, en el momento en que nuestro ojo se posa sobre el objeto, todas las connotaciones emocionales, económicas, sociales y de todo tipo se envuelven en ese objeto y se solidifica dentro de esta matriz de interpretación. That is to say, we think that in terms of our culture, we think we are adding value to the object by being able to make associations about it. Es decir, en términos de nuestra cultura, nosotros pensamos que estamos añadiendo valor, puesto que podemos añadirle cosas al objeto. But actually, we're adding a lot which is perhaps unnecessary. Pero en realidad estamos añadiendo quizás un montón de cosas que son innecesarias. What we are adding is solidity, Lo que estamos añadiendo es solidez, the sense of an inherent existence. el sentido de que tienen una existencia inherente. If we look at this wooden chair, Si nosotros miramos a una silla de madera, we see how different pieces of wood have been shaped and put together. Some holes are drilled and others are shaped so it slots. And the chair can be there without any nails in it, well made. It settles. nosotros podemos ver cómo la madera ha sido encajada, cómo se han hecho agujeros en algunas partes y se han encajado de manera que no necesita ahora mismo ningún tornillo, simplemente encaja y ahí está por sí misma. Really a composite. Es decir, es una composición. And yet, we think it's a chair. Y sin embargo, pensamos, es una silla. As a chair, it's self-existing. It's just a chair. Y como silla, pues existe por sí misma, es decir, es una silla. So, when the mind settles in the chair as chair, Entonces, cuando la mente se establece en la silla como silla, this object, the chair, is cut off from the flow of its existence in time. este objeto, silla, se corta y se aísla de todo su flujo de existencia en el tiempo. The chair has a beginning, a middle, and an end. La silla tiene un inicio, un medio y un final. In time, it will no longer be wanted. Con el tiempo ya nadie la querrá. Then it might be put into the fire. Y quizás pues, se la ponga en el fuego. Its status has been diminished. Su estado ha sido reducido.
Once it was my precious chair. Antes era mi silla preciada Now it's firewood. y ahora es madera para quemar. This is my concept. Esto es mi concepto. I am attributing value to this object. Yo estoy atribuyéndole valor a este objeto. So this is very helpful to keep looking at these entities in the world, what you take to be something existing in itself. Entonces es muy útil esta manera de mirar al mundo en el que vemos entidades por sí mismas. And see that in fact it is a creation. It has come together by the meeting and functioning together of different forces, material forces, that is to say, forces of the 5 elements and mental forces. Y darnos cuenta de que en realidad ha sido compuesto por el encuentro de determinadas fuerzas, fuerzas materiales y también fuerzas conceptuales. And the more we do that, then we see, oh, my mind is inseparable from my experience. Y cuanto más lo hagamos, nos damos cuenta, vaya, mi mente es inseparable de mi experiencia. When I allow the movement of my mind relax, Cuando yo permito que el movimiento de mi mente se relaje, I have less interpretation of events. y hago menos y menos interpretación de los acontecimientos, Then the events show themselves in their naked simplicity. entonces los acontecimientos se muestran a sí mismos en su simplicidad desnuda. We see light, we hear sound. Vemos luz, oímos sonido. The patterns of light are halfway between being aspects of clear light and being indicators of truly existing objects. Los patrones de luz están a medio camino entre ser la luz clara y ser luz que compone objetos que existen por sí mismos. All come from clear light. Aunque todo viene de la luz clara. And yet, we take these differentiated colors to be indicators of some substance behind them. Y sin embargo, nosotros tomamos estos colores que diferencian como si hubiese algo realmente, algo de una esencia sustancial que tengan. The blue car, the black wall. El coche azul, la pared negra. But we don't have a black wall. Pero no hay una pared negra. We see a shape of. Solo vemos una forma y un color. So in this way, if we want to practice in Dzogchen, we have to get to know what we are up to. De esta manera, si nosotros queremos practicar Dzogchen, tenemos que darnos cuenta de a qué nos estamos dedicando. How we cheat ourselves and the people by the intensity of our belief that there are real objects out there and a real self inside. Cómo nos engañamos a nosotros mismos y engañamos a otras personas al pensar que hay objetos que existen por sí mismos ahí fuera y seres que existen por sí mismos aquí dentro. So, for the second part of the question, what is there when the interpretation cease? Y entonces, la segunda parte de la pregunta, ¿qué es lo que hay cuando cesa la interpretación? Then you enter the realm beyond speech and thought. Y entonces entras en el reino que está más allá del lenguaje y del pensamiento. Our world is built out of speech, thought. Nuestro mundo está construido a partir de discurso, de habla y de pensamiento. But the revelation of the Buddha mind is not built of thought or description.
Pero la revelación de la mente del Buda no se hace a partir de interpretación, de lenguaje o de pensamiento. Okay, so the next question is it helpful to consider Kadag as absolute truth and as relative truth? Y entonces la siguiente pregunta, si es útil pensar en lo de la verdad absoluta y la verdad relativa. Okay, so Kadag means primordial purity. It is the empty nature of the mind itself. Kadag significa pureza primordial, es la vacuidad de la mente en sí. Absolute truth is the how it isness is not constructed out of thought and interpretation. Y Lundrup es que tal como es, no está construido a partir de pensamientos. So, level you could say they are the same. Entonces, de alguna manera, tú podrías decir que es lo mismo, But they are just words. pero son solo palabras. If you get into studying Dharma, you will find that there are many, many styles of interpretation and patterns and technical terms. Si te pones a estudiar el Dharma, verás que hay muchas maneras muchos términos, muchas maneras de interpretar. So how does this relate to that? Entonces, ¿cómo esto se relaciona con todo aquello? So on the one hand, this word kata, and on the other term, absolute truth. Por un lado tenemos esta palabra Kadag y por otro lado tenemos esta verdad absoluta. No, one hand and the other hand. Bueno, una mano por un lado y por otro lado. So you can try this yourself. You have two hands, hopefully. Intenta esto por ti mismo. Espero que tenga dos manos. So you put out your hands. Tú sacas tus manos. Then you trace how it's going from the hand, up your arm through the elbow and your chest and out the other hand. Y entonces tú sigues el rastro desde una mano a lo largo del brazo hasta tu hombro, tu pecho y luego pues el otro hombro y así sí, hasta llegar a la otra mano. Oh, what's in the middle? Pero ¿qué es lo que hay en medio? The heart, El corazón. the heart chakra, El corazón, el chakra del corazón. the site of awareness. Esta luz de presencia. So when you think, is this the same as that? Y entonces cuando tú piensas, ¿es esto igual que aquello? Remember, this is passing through the heart. Recuerda que esto está pasando por el corazón. Start with the heart. Empieza con el corazón. Start with awareness. Es decir, empieza con la presencia. Then all these binary oppositions or differentiated terminologies will not go into similarities and difference. They're just the effulgence of awareness itself. Y entonces todos estos términos, todas estas oposiciones binarias no estarán una contra la otra, son simplemente el resplandor de la presencia, el resplandor innato de la presencia. So now another question, how to keep deepening direct experience, intellectual comprehension to lived presence. Y ahora otra pregunta, ¿cómo continuar profundizando en una experiencia vivida, una comprensión intelectual a través de la experiencia? This is a very interesting question. Esto es una pregunta muy interesante. But it's framed in a way which makes it difficult. Pero está enmarcada de una manera que la hace difícil. Because if we ask,
how to, Porque si nosotros preguntamos cómo se hace, how to do this, how to make this happen, cómo hacer esto, cómo hacer que suceda, then we're looking for a method. entonces estamos buscando un método. Who is going to apply the method? ¿Quién va a aplicar ese método? How to make a cup of tea. ¿Cómo hacer una taza de té? If you follow the method, you find you have a cup of tea. Si tú sigues el método, encontrarás que tienes una taza de té. Who made the cup of tea? ¿Quién hizo la taza de té? Following the right method. Pues siguió el método adecuado. So even someone as stupid as me can make a cup of tea if I follow the right method. Entonces, incluso alguien tan estúpido como yo puede hacer una taza de té si sigue el método adecuado. I am augmented in my value by the wonderful quality of the methods I use. Yo soy aumentado en mi valor a través de los maravillosos métodos que yo utilizo. You can learn to drive a car. Tú puedes aprender a conducir un coche. Then you can have this piece of metal going at 150 kilometers an hour down a road. Y puedes tener este trozo de metal yendo a 150 kilómetros a hora por una carretera. You are driving. Tú estás conduciendo. You have agency. Es decir, tú tienes agencia, haces cosas. You have the will to power. Tú tienes la determinación de hacer cosas. So here you have three factors meeting together. Entonces aquí hay tres factores que se unen. The fact that you can drive, El hecho de que puedes conducir, the fact that there is a car, el hecho de que hay un coche and the fact that you're driving it. y el hecho de que lo estás conduciendo. Who is doing this? ¿Quién está haciendo esto? Me. Yo. So this is always the problem of the method. Y entonces siempre está el problema del método. In the path of Dzogchen, we are trying to natural or intrinsic dissolving of the ego self, which claims to be the one who does it. En el camino del Dzogchen estamos intentando disolver ese ego, ese yo que reclama la agencia de realizar las cosas. We observe how when we walk, there is walking. Nosotros observamos cómo cuando andamos simplemente sucede el andar. What is revealed is walking. Es decir, lo que se revela es el andar. The interpretation is I am walking. La interpretación es yo estoy andando. I am the doing the walking. Yo soy el hacedor de el andar. That's clearly a lie. Y eso claramente es una mentira. Because we can walk thinking about walking. Porque nosotros podemos andar sin pensar sobre andar. Walking is the relation of our body in its vertical mode with the environment. Andar es la relación del movimiento vertical de nuestro cuerpo con el entorno. So when I say my body, Entonces, cuando this is not defining an isolated island of meanness. Y cuando yo digo mi cuerpo, no es definir un yo aislado que existe ahí. But the revelation, oh, here, moving, whoa. Sino la revelación, aquí, moviéndome. Walking. Andando. Allows the commentary, I am walking. Ese andar, ese movimiento, hace surgir el comentario, yo estoy andando. Look at me. Mírame.
Look at me, mommy, I can walk. Mírame, puedo andar. But who is walking? Pero ¿quién está andando? Walking is walking. Andar es andar. Speaking is speaking. Eating is eating. Hablar es hablar. Comer es comer. Agency is an unnecessary additional interpretation of the movement of energy. La agencia, la autoría es un aditivo innecesario que se le añade al movimiento. So I, James, am walking, I am doing this, I am doing that. This is a sign that the prana, the life energy, the vitality of the possibility, of the potential of this moment is trapped in the small pathways in the nadi. Es decir, cuando digo yo, James, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, es que en este momento los patrones de energía se concretan y se mueven y se manifiestan. If you bring the energy into the central channel, then you see emptiness is walking. Si tú traes la energía a tu canal central, entonces te das cuenta de que la vacuidad está andando. Or the ungraspable is walking. O lo inaprensible está andando. The inexplicable is walking. Lo inexplicable está andando. I am unsayable. Yo soy imposible de decir. Because the words cannot refer to the immediacy of this moment of direct experience. Porque las palabras no pueden referirse no pueden describir bien la inmediatez de este momento de experiencia. It is through interpretation after the fact that the notion of the individual ego is maintained. Es a través de la interpretación después del hecho que la noción del ego se mantiene. So, if you want a lived experience to deepen or get bigger or not be so fragile, Sí, entonces si tú quieres que la experiencia vivida se profundiza o sea más profunda o que no sea tan frágil o que o profundizar en ella, give yourself a holiday. date a ti mismo unas vacaciones. Don't try so hard. No lo intentes tan duro. Don't try to understand what is going on, No intentes entender qué es lo que está pasando, but stay relaxed sino quédate relajado here. aquí. Something's going on. Algo está pasando. There is showing. Hay un despliegue, se muestra. The showing is revealed within. Este mostrar se sucede en el campo de experiencia. The less you interpret, Cuanto the menos, less. sorry. Sorry. On you go. The less, yeah. Cuanto menos interpretes, And the less you mobilize yourself as the doer of the deed, menos te movilizas como el hacedor del hecho. you find that it just happens. Y te encuentras con que simplemente sucede. And this is the meaning of Lundrup. Y este es el significado de Lundrup. It gets translated in different ways. It could be effortlessly arising. A veces se traduce de maneras diferentes. Puede ser surgimiento sin esfuerzo. Or arrives fully formed. O se manifiesta totalmente formado. It indicates not built up step by step. E indica no está construido paso a paso. Not compounded, not a gathering and shaping of pre-existing resources. No es una composición, no es el reunir y poner juntos recursos que existían anteriormente. It is. Es.
it doesn't need you to make it. y no necesita que tú lo fabriques. Your mind was there before your body was born. Tu mente estaba ahí antes de que tu cuerpo naciera. Your awareness has clarity before the thought arises in your mind. Tu presencia tiene claridad antes de que el pensamiento llegue a tu mente. So we have to be careful. This image or metaphor of agency, the will to power, the capacity to dominate and control is ever increasing in its dominance in our psyche at this time. Entonces tenemos que tener cuidado porque esta idea del control, de la agencia, de la autoría, de este ser el autor y tener el poder para hacer lo que quieras, está dominando cada vez más en nuestra cultura. You can conquer Mount Everest, Puedes conquistar el Monte Everest, go to Mars and conquer outer space. ir a Marte y conquistar el espacio exterior. This delusion of mastery Esta ilusión, esta ilusión de la maestría reinstalls again and again the seeming primacy of the ego. reinstala una y otra vez la aparente primacidad del ego. In conditions, people develop rockets that can go into space. Por supuesto, con las determinadas condiciones, pues la gente puede desarrollar cohetes que suban al espacio. It goes up and maybe it comes back a few times and then it's on the scrap heap. Sube y baja y a veces, y puede que varias veces sube y baje y luego pues se echa al vertedero. It's worn out. Está gastado, It's compounded. está compuesto. A creation. Es una creación. The mind is not a creation. La mente no es una creación. Awareness is intrinsic. La presencia es intrínseca. All the knowledge you have is compounded. Todo el conocimiento que tienes está compuesto. Learning to speak with your parents. Aprendiste a hablar con tus padres. Learning to read and write in school. Aprender a escribir y a leer en la escuela. All that this wonderful mountain of knowledge you have established will vanish. Toda esta maravillosa montaña de conocimiento que has establecido se desvanecerá. How to always belongs to knowledge. El cómo se hace siempre corresponde al conocimiento. Awareness is not a how to. La presencia no es un cómo se hace, It's how it is. es cómo es. So if you want to deepen your experience, just stay how it is. Y entonces si tú quieres profundizar tu experiencia, simplemente permanece tal como es. So then there is a question about Vipassana practice or lagtong in Tibetan in the style taught by Goenka and in its use in Dzogchen. Y luego hay una pregunta sobre Vipassana o lagtong, como si es en tibetano, en cuanto al estilo que enseñó Goenka o al estilo que se practica en Dzogchen. So the Theravadan model that was taught by Goenka is concerned with allowing the impermanence of sensation to show itself without being wrapped in interpretation. El modo Theravada desarrollado por Goenka implica permitir que la sensación impermanente se muestre a sí misma sin necesidad de estar envuelta en interpretación. So by stabilizing focused attention in the first stage, al estabilizar atención focalizada en una primera etapa, shamatha means making things calm.
Es decir, shatamata, es decir, calmar las cosas. then this calming, which is a non-reactivity, Entonces, este calmar, que es no tener reactividad, by developing the focused attention of the sensation of the breath at the nostrils, al desarrollar una atención focalizada en la sensación en las fosas nasales, you become able not to be distracted by other things that are going on. consigues no ser distraído por las cosas que están pasando. And you apply that to scanning up and down through the body. Y eso tú lo aplicas a escanear arriba y abajo el cuerpo. Now, when you're doing the focus on the breath, you don't want to be distracted by other thoughts or sounds outside. Entonces, cuando tú tú te centras en la respiración, tú no quieres estar perturbado por otros sonidos o por otras cosas que están ahí fuera. You have a stable. Tienes una atención estable a la respiración. As you scan through the body, you don't have a stable focus for your attention. Cuando tú escaneas tu cuerpo, no tienes una atención centrada. Whatever shows itself in that moment to be received. Cualquier cosa que se muestre en ese momento, pues es recibida. Then, by not elaborating what occurs, you see the very, very finite, simple potential of experience. Entonces, al no elaborar, tú ves ese potencial muy sutil y fino de experiencia. So you're stopping attachment to the second, third, and fourth of the 5 skandhas. Y entonces paras el apego al segundo, el tercero y el quinto de los skandhas. So you have a simplicity of form. There's some kind of showing. Tienes la simplicidad de la forma, tienes un tipo de despliegue, de mostrar. The mind becomes quite peaceful and clear. Y entonces la mente se vuelve muy pacífica y clara. The difficulty with it is that it is it's a retreat kind of practice. Y la dificultad con ello es que es un tipo de práctica de retiro. When you get up from your meditation, you go into a busy world. Cuando tú te levantas de la meditación, tú vas a un mundo ocupado. You're called upon to respond to people. Se te llama para responder a las personas. You don't know what they're going to say. Y no sabes lo que van a decir. You don't know what their mood is going to be. No sabes cómo va a ser su estado de ánimo. So you find yourself like this or like that. Y entonces te encuentras a ti mismo así o asado. And this kind of practice doesn't fit well with a turbulent life. Y este tipo de práctica no encaja muy bien en una vida turbulenta. Oh, in Dzogchen, the meaning of Vipassana is to release oneself from reliance on the tools of thinking. Entonces, la práctica de Vipassana, el Dzogchen, es liberarse a uno mismo de las herramientas del pensamiento. Thoughts arise and pass and so on, but while you're sitting, you don't need to use them. Los pensamientos surgen y pasan cuando estás sentado, pero no necesitas utilizarlos. Not merging into identification with what is occurring. No te fundes ni te identificas con lo que sucede. Nor separating from it. Tampoco te separas de ello. But being with it. Sino estando con ello. Present with whatever is occurring. Presente con cualquier cosa que esté sucediendo. Who is present? ¿Quién está presente?
Presence is present. La presencia está presente. Presence is not a person. La presencia no es una no es una persona. Awareness is not an aspect of personality. La presencia no es un aspecto de la personalidad. It's not a quality that you have. No es una cualidad que tú tengas. It is the illumination whereby what you see as the movement of your life energy is revealed. Es la iluminación por la cual toda la energía de tu vida se revela. So it's got no agenda Y entonces no tiene ninguna intención oculta employed for any function. y no está empleada por nadie. And it's not a method. Y no es un método. Awareness is not a method. La presencia no es un método. Awareness is, La presencia es. and you can be present with it or not. Y tú puedes estar presente con ella o no. If you get distracted and you get involved in the distraction, then you're absent. You're not present. Si tú estás distraído y tú te implicas en todo lo que surge, pues entonces entonces estás ausente, no estás presente. It is awareness which is illuminating. I'm sorry, can you repeat that one? It is awareness which illuminates the distraction. Okay. Es la presencia la que ilumina la distracción. So if you want to be not distracted, you simply have to be aware that you are distracted. Y entonces, si tú no quieres estar distraído, tú tienes simplemente que estar presente y darte cuenta de que estás distraído. And then you're back with awareness. Y entonces vuelves a estar en presencia. However, this is not the same as being conscious of being distracted. Sin embargo, esto no es lo mismo a ser consciente de estar distraído. Oh no, I am distracted. I have to bring myself back to there. Oh no, estoy distraído, tengo que traerme de vuelta allí. This is the discourse of the ego. Este es el discurso del ego. And the ego doesn't do Dzogchen. Y el ego no hace Dzogchen. It does self-referencing. Solo hace autorreferencia a sí mismo. It's self-reflexive. It's always is concerned with, I am the reference point. I am the reference point. Es autorreflexivo, siempre está preocupado con yo soy el punto de referencia, yo soy el punto de referencia. So if you're doing Theravada and Vipassana, that's practice. Entonces, si hace Theravada, el Vipassana Theravada es otro tipo de práctica. In the Dzogchen, there is just sitting. Y en el Dzogchen solo está sentarse. The more you sit, you don't need to know who is sitting. Cuanto más te sientas, menos tienes la necesidad de saber quién está sentado. Who is sitting is a description of the undescribable. Quién está sentado es una descripción de lo indescriptible. Who is sitting? I am sitting. ¿Quién está sentado? Yo estoy sentado. Who are you? ¿Y quién eres tú? When you look, what do you find? Cuando tú miras, ¿qué es lo que encuentras? No one is sitting. Nadie está sentado. And Y I am sitting. yo estoy sentado. These two are not oppositional. Estos dos no están en oposición. When I am really sitting, simply sitting, no one is sitting. Cuando yo estoy simplemente sentado, ahí sin más, nadie está sentado. And in that moment, knowing that I am not sitting and that I am sitting has no conflict. Y en ese momento, el saber que no estoy sentado y que estoy sentado no tiene conflicto. So in the Dzogchen sense, Vipassana means unobscured or unobstructed awareness. Entonces, en este sentido, Vipassana, el Dzogchen, quiere decir una presencia sin obstrucciones o sin oscurecimientos. So you can do both of these styles of practice if you want. Entonces, puedes hacer estos dos tipos de prácticas si quieres. The main thing
the main thing is to see how they are structurally different. La cuestión clave es darte cuenta cómo son diferentes estructuralmente. If you've had a difficult day and you're a bit upset and tired, Si tú has tenido un día difícil y estás un poco enfadado y cansado, and your mind is revolving around the question, y tu, why men- is my body? sorry. Sorry, you go. Y tu mente está continuamente dando vueltas a la cuestión de por qué mi jefe es así. So my boss is giving me trouble. Ah, In sorry. in that situation, when your reflection is very dualistic in its way of unfolding, Cuando tú tanto piensas en tu por qué mi jefe me da tanto problema, en ese momento, cuando esa reflexión es tan dualista, que hay tanta reflexión recurrente, and it's a bit obsessional and jumbled at the same time, y es un poco obsesiva y revuelta a la vez, then doing this more Theravada style can be quite useful. entonces hacer este estilo más Theravada puede ser muy útil. Now I have something simple to do. Y ahora tengo algo simple que hacer. You could start with focus on the breath. Podemos poder empezar centrándonos en la respiración. You could also mindfully peel potatoes. Y puedes también pelar patatas con atención plena. And then at least at the end of the meditation, you're halfway to having your dinner. Y al menos de esa manera, al final de la meditación, ya estás a medio camino de hacerte la cena. But you're giving yourself a simple activity to do. Pero te estás dando una sencilla tarea que hacer. Because you feel you can't sort it out. Porque tú sientes que tú no puedes averiguártelo todo. But you're trapped in the sense that you have to sort it out. Pero estás atrapado en esa sensación de que tienes que averiguarlo. Tienes que I don't know resolverlo. what to do. I don't know what to do about my boss. No sé qué hacer con mi jefe. In that state, you don't even recognize this is a thought. En ese estado ni siquiera te das cuenta, ni siquiera reconoces que eso es un pensamiento. You're feeling the deep meaning and the truth and the necessity of revisiting this problem again and again. Tú sientes la necesidad de visitar este problema una y otra vez. In that state, most probably, if you're just beginning, just doing open sitting will not be very helpful. En ese estado, si tú eres un principiante, el simplemente sentarte pues puede que no sea muy útil. When we practice together, we do this Guru Yoga of the White A. Cuando nos practicamos juntos, hacemos este Guru Yoga de la A blanca in order to commence the sitting with space. Para poder comenzar el sentarse con espacio. To dissolve the frames of reference and identification. Para disolver los marcos de referencia y de identificación. So if it's more difficult. Y entonces, si tú estás al principio estás muy turbulento, pues es más difícil. Then there's another question which relates to this. Entonces hay otra pregunta que tiene que ver con esto. Are there aspects of Dzogchen compatible with other practices of different vehicles? ¿Hay aspectos de prácticas del Dzogchen que sean compatibles con otras prácticas de otros vehículos? Again, what is particularly interesting in the question is how it's structured. Y de nuevo, lo que es particularmente interesante en la pregunta es cómo está estructurada. Are there aspects of Dzogchen Hay aspectos de Dzogchen compatible with the practices of different vehicles? Compatibles con las prácticas de otros vehículos. This is to take Dzogchen as I'm sorry? This is to take Dzogchen as a thing among other things.
Esto es tomar el Dzogchen como una cosa entre otras cosas. If you go to university, you can study many different topics. Si tú vas a la universidad, tú puedes estudiar un montón de temas diferentes. But say what you want to study is life. Pero di que, por ejemplo, quieres estudiar la vida. Someone might say, oh, you have to study biology. O alguien puede decir, bueno, pues tienes que estudiar biología. No, I don't want to think about life. I want to study life. Ya, I'm alive. y, Study life. y tú dices, pues yo no quiero estudiar sobre la vida, yo estoy vivo, yo quiero ser la vida, no estudiar la vida. In the university, we always study something. We think about something. We learn about something. En la universidad siempre pensamos sobre algo, nosotros estudiamos sobre algo. But knowing about life won't help me live. Pero saber sobre la vida no me ayudará a vivir. So Dzogchen is life. Entonces el Dzogchen es la vida. We don't study about Dzogchen. We enter Dzogchen. No estudiamos sobre el Dzogchen, entramos al Dzogchen. So it's not about doing a bit of Dzogchen and a bit of something else. Entonces no es hacer un poquito de Dzogchen y un poquito de otra cosa. Dzogchen is the main dish. Dzogchen es el plato principal. Which is, what is life? What is the mind? ¿Y qué es la vida? ¿Qué es la mente? Who am I? ¿Quién soy yo? So these are all ways of not thinking about, but trying to get in harmony with the immediacy of oneself, moment by moment, as one emerges in the flow of experience. Y esto es una manera de no pensar sobre algo, sino entrar en armonía con la pulsación de la vida, con el movimiento de la vida. It is about giving yourself to the, Es darte a ti mismo, darte al Dzogchen. because Dzogchen is the ground or the basis from which you are emerging and within which you remain. Porque el Dzogchen es la base de la que tú emerges y en la que tú permaneces. So it's better to start with Dzogchen. Entonces es mejor empezar con Dzogchen. And if you want to make use of other Dharma paths, you can do that. Y si luego tú quieres utilizar algunos otros caminos del Dharma, pues puedes hacerlo. If you know how to use them and why you might use them. Si tú sabes cómo utilizarlos y por qué puedes utilizarlos. So, for example, you might have a somewhat anxious, worrying disposition person. Por ejemplo, tú puedes ser una persona con una disposición hacia la ansiedad, hacia preocuparte. You might feel that your mind is obscured and you have a lot of negative thoughts, and so you should do purification practice. O puedes sentir que tu mente está oscurecida y que tienes un montón de pensamientos negativos y que necesitas un montón de práctica de purificación. So you might decide that you're going to do a lot of mantra of Vajrasattva. Y entonces puedes decidir que vas a hacer un montón del mantra de Vajrasattva. And when you do the mantra, then you have the sense that this purifying liquid, the dutsi is flowing from Vajrasattva's body into your body and washing out all the toxins, all the negativity. Y entonces cuando tú haces el mantra, tú puedes sentir que este néctar viene de Vajrasattva, del cuerpo de Vajrasattva a tu cuerpo, y entonces limpia todas las negatividades y todas las impurezas. But then the next day you find yourself full of negative thoughts.
Pero luego el día siguiente tú te encuentras lleno de pensamientos negativos. So now you have a problem. Entonces ahora tienes un problema. Oh, the connection is not so good. Ya. What is happening is that you feel that you are self-filling with shit. Y lo que tú sientes es que tú estás autollenándote con mierda. Without any effort, your mind is filling with guilty, negative thoughts. Sin ningún tipo de esfuerzo, tú sientes que tu mente se está llenando de pensamientos negativos. Oh. But when you do the Vajrasattva practice, you have to try to make the purity happen. Pero cuando tú haces la práctica de Vajrasattva, tú sientes que tienes que hacer que la pureza suceda. Mm-hmm. Uh-huh. Did you finish there, Juan? Yeah, I finished that one. Yeah? Yeah. Okay. So the problem then is my badness is somehow intrinsic and the purification is external and depends on effort. Y el problema entonces es que tú sientes que mi maldad es de alguna manera intrínseca y la purificación, esa pureza es de alguna manera externa y tiene que venir a limpiarte. This is very far from the view of Dzogchen. Y esto está muy lejos de la visión del Dzogchen. The mind from the very beginning is pure. La mente desde el mismo principio es pura. Whose mind? Pero ¿la mente de quién? Your mind. Tu mente. All minds. Todas las mentes. So this is the basis. This is Kadag, primordial purity. Y esta es la base. Esto es Kadag, pureza primordial. This means the mind has never been defiled or touched or contaminated or limited in any way. Y que significa que la mente nunca ha sido manchada o contaminada o dañada de ninguna manera. So what is to be purified? Y entonces, ¿qué es lo que hay que purificar? What we experience is the movement of the mind. Lo que experimentamos es el movimiento de la mente. Thoughts, feelings, sensations, memories, regrets. Pensamientos, sensaciones, sentimientos, recuerdos, remordimientos. This is arising moment by moment from the pure ground. Y esto surge momento a momento de la base pura. As the texts say, if you go to a land of gold, you only find gold. Como dice el texto, si tú vas a una tierra, a la tierra del oro, solo vas a encontrar oro. The ground is pure. La base es pura. What it shows is pure. Y lo que muestra es puro. There is no duality. There is no impure to mark the pure. No hay dualidad, no hay impuro que marque lo puro. The integrity or the completeness of Dzogchen indicates everything is forever connected with the pure ground. La integridad del Dzogchen implica que toda esa completación, todo ese todo está siempre conectado con lo puro. Everything is pure. Todo es puro. So rather than trying to purify your mind,
Entonces, más que intentar purificar tu mente, was not to enter into dualistic judgment, no entres en emitir juicios dualistas, which creates an illusory veil which hides the natural luminosity or transparency of whatever is occurring. que crea un velo ilusorio que oculta esa transparencia original, esa presencia original. There is nothing to purify. No hay nada que purificar. But I feel things in my life. Pero yo siento que haya cosas en mi vida que purificar. I regret that I was not more kind to some people in the past. Yo me arrepiento que no fui tan amable como debía con algunas personas en el pasado. I did these things. Yo hice esas cosas. The fact that I did them is a sign that there is something wrong with me. El hecho de que yo las hiciera es un signo de que hay algo malo en mí. This is how it feels Así es como se siente. to the ego. Cómo se siente el ego. But what is that accusation of one's own wrongness or badness? Pero ¿qué es esa acusación de una maldad o un error de uno? It is a flow of energy, Es un flujo de energía and the energy is interpreted according to habit formations. y la energía es interpretada de acuerdo con formaciones habituales. Before the interpretation is applied, what is it? Antes de que se aplique la interpretación, ¿qué es? So, just now, when I hear Juan's voice speaking, Entonces, ahora, cuando yo oigo la voz de Juan hablando, I hear sound and emptiness. yo oigo sonido y vacuidad. I don't know Spanish. Yo no sé español. I don't know what he's saying. Yo no sé lo que está diciendo. I just hear sound. Yo solo oigo sonido. Sound arises and passes. Su sonido surge y pasa. If I knew Spanish, I could get the key to the prison of Spanish language. Si yo supiese español, pues yo tendría la llave para la prisión del lenguaje español. Live inside that little locked room. Y entonces podría vivir dentro de esa pequeña celda. Because I live in the locked room of English. Porque yo vivo en la celda del inglés. If I hear people speaking English, they are talking meaning. Si yo oigo que la gente habla inglés, ellos hablan con sentido. If you don't know English, it's not meaningful. Pero si tú no sabes inglés, no tiene sentido. It's just sound. Es solo sonido. The sound is I'm sorry. Can you repeat that one, please? the sound is primary. It's first. Okay. Yeah. El sonido es primario, es primero. And the conceptual interpretation based on pre-existing knowledge, this is secondary. Y la interpretación conceptual basada en conocimiento previo viene después. So we know if you do tantra, we say all sound is mantra. Entonces sabemos, si haces tantra, que se dice todo el sonido es el mantra. Mantra protects the mind by putting a Teflon seal over it so that the conceptual linking out to dualistic meaning is less powerful. Y el mantra protege la mente con un sello de Teflón que hace que toda la interpretación dualista no se pegue y no se adhiera. All sound is sound and emptiness. Todo sonido es sonido y vacuidad. This is the speech of Padmasambhava. Esta es el habla de Padmasambhava.
It's meaningful because it is the voice of the ground. Y está llena de sentido porque es porque surge de la base. This is the heart of purification as an example. Este es el corazón de la purificación como ejemplo. When you see everything arises from the ground, it is intrinsically pure. Cuando tú ves que todo surge de la base, todo es intrínsecamente puro. When you realize that you arise from the ground, you are intrinsically pure. Cuando tú das cuenta que tú surges de la base, tú ves que tú eres intrínsecamente puro. I do bad things. Y yo hago cosas malas. That sounds as if I am a self-existing entity. I'm just me. Eso suena como si yo fuese una entidad que existe por sí misma. Yo soy solo yo. But I am the effulgence of the ground. Pero yo soy el resplandor de la base. But why would the pure ground give rise to Pero ¿por qué la base pura va a dar lugar a un resplandor impuro? if the pure ground is pure, why would it give rise to all these crappy people in Si la base es pura, ¿por qué va a dar nacimiento, va a dar lugar a toda esta gente, horrible? So we're back with the question, how is the world before the mind moves? Y entonces volvemos a la pregunta, ¿cómo es la mente antes de que la mente se mueva? It is our own addiction to interpretation which obscures the natural luminosity of each moment of life. Es nuestra adicción a la interpretación la que oscurece nuestra visión de la pureza de cada momento de la vida. But it's important to directly taste this. Pero es importante saborear esto directamente. Knowing about Dzogchen is no better than knowing about Italian movies. Conocer sobre el Dzogchen no es mejor que conocer sobre las películas italianas. Living Dzogchen, now that has value. Pero vivir Dzogchen, eso sí tiene valor. But concepts about it is not worth very much. Pero conceptos sobre ello, pues no valen mucho. So it's very clear. First comes primordial purity. Y entonces está muy claro, primero viene la pureza primordial. Try to find your mind. Intenta encontrar tu mente. Does it have shape, Como color, size? Y darte cuenta, a ver si tiene una forma o un color o un tamaño. Does it come from somewhere? Si ha venido de algún lugar. Does it stay? Does it go? Si se queda o si se marcha. When you see for yourself, this mind, my mind, the basis of me, is not a thing. Cuando tú ves por ti mismo que esta mente, mi mente, no es una cosa. I am not a thing. Yo no soy una cosa. I am movement in the field of movement. Yo soy movimiento en el campo de movimiento. Then how could we be intrinsically bad? Entonces, ¿cómo podemos ser intrínsecamente malos? All limitation is contingent. It arises due to circumstances. Toda limitación es contingente, surge debido a causas y circunstancias. And that is to say, the movement of the mind in its patterns creates something. Es decir, el movimiento de la mente en sus patrones crea algo. So, when you play with children and maybe they're lying in bed, Entonces, cuando tú juegas con niños y quizás están tumbados en la cama, and you have a little lamp that shines on the wall, y tú tienes una pequeña lámpara que alumbra a la pared, you can put your fingers in different shapes so that the shadow becomes a rabbit or a bird. tú puedes poner tu mano en diferentes formas de manera que esa sombra
pues adopte otras formas como un conejo o un pájaro. And the children see, oh, look, it's a rabbit. Y los niños ven y dicen, ah, mira, es un conejo. Nothing is there, it's a shadow. Ahí no hay nada ahí, es una sombra. But the child is learning to conceptualize. Pero el niño está aprendiendo a conceptualizar. And although there's clearly no rabbit, Y there's a aunque claramente no hay un conejo, hay un conejo. So in that moment, you see, oh, this is the mind cheating itself. Y entonces, en ese momento, tú lo ves, esto es la mente engañándose a sí misma. The simplicity of the shadow shape is self-dissolving. It has no substance. La simplicidad de la forma de la sombra se disuelve, se disuelve por sí misma. But when we apprehend it, when we take hold of it through our concept, there seems to be something. Pero cuando la aprendemos, cuando intentamos atraparla con un concepto, parece que hay algo. So if you can see shadow is shadow, then there is purification. Pero si tú puedes ver que la sombra es una sombra, entonces no necesitas purificación. But if you are convinced it's a rabbit, then you have to do Dorje Semba. Pero si tú estás convencido de que es un conejo, pues entonces tienes que hacer Dorje Sempa. So it's like that. So the main thing is go to the center first, find how is the mind, stay with the mind, and then if you need some supportive practice, you can employ it. But if you don't do the first thing first, then all these secondary practices, when they are made first, will give you a lot of headaches. Entonces, la cuestión es, encuentra el centro primero, encuentra qué es la mente, encuentra la práctica principal primero y luego, cuando ya estés estable, puedes hacer cosas secundarias, puedes hacer estas otras prácticas que te puedan ayudar, pero si tú empiezas primero con estas prácticas secundarias, pues te pueden proporcionar un montón de dolor de cabeza. Okay, so now we come to the end of our time for this evening. Vale, pues llegamos al final de nuestro tiempo esta tarde. We have another meeting in 2 weeks' time. Tendremos otro encuentro dentro de 2 semanas. We have many, many questions, so this might be a long journey together. Tenemos muchas preguntas, así que esto puede ser un largo viaje juntos. But hopefully it's of some interest to you and maybe helpful with your practice. Pero ojalá sea de interés para vosotros y ojalá también útil para vuestra práctica. So thank you to Juan and Milton and Zhao and Pedro. Y gracias a Juan y Milton y Joao y Pedro. And there will be a recording of this available, so you can listen in or share it with some other people if you wish. Y habrá una grabación de esto y entonces para que tú puedas verla o compartirla con otras personas si quieres, si lo deseas. So I wish you good practice, and if you like, we meet again in a couple of weeks. Así que os deseo una buena práctica y si queréis nos volvemos a encontrar dentro de 2 semanas. Bye, James. Thank you. Thank you very much. Thank you, James. Oh. Thank you.